Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren ustedes muy bien. Continuando con nuestra reflexión cristológica y espiritual, el día de hoy quisiera compartir con ustedes alguna breve reflexión sobre el origen del ministerio de Jesús. ¿Cómo empezó Jesús su ministerio? Se dice, y yo creo que con mucha certeza, que a un hombre se le conoce por las decisiones que toma, por las opciones que toma, por sus principios, por sus valores. Esto lo podemos encontrar buceando en el entramado teológico de los evangelios, sin duda, que aunque son reflexiones teológicas inspiradas por el Espíritu Santo, a partir de la Pascua de Jesús, no obstante parten, como lo hemos dicho ya, de acontecimientos históricos que después se hacen teología y se presentan a través de textos con diversos géneros literarios, pero que parten de una base histórica. Y precisamente yo quiero compartir con ustedes el principio de esas opciones, de esas decisiones tomadas por Jesús en su vida pública. ¿A qué me refiero? Jesús, sin duda, inició su vida pública como discípulo de Juan Bautista. Esto es un dato perfectamente corroborable. El hecho mismo de que los evangelios pongan a Jesús de Nazaret como uno que se hace bautizar por Juan, siendo que cuando se redactan los evangelios ya hay una confesión explícita de Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, pues entonces es muy significativo que hayan decidido mantener en sus relatos, aunque con diversas matizaciones, pero mantener en sus relatos el hecho de que Jesús se hizo bautizar por Juan. ¿Por qué? Pues porque hacerse bautizar por Juan significaba que Jesús se adhería al movimiento del Bautista, que le reconocía incluso como su maestro. Y entonces esto podría chocar con el mensaje cristiano que presentaba ya a Jesús como el maestro, ¿no? Y que finalmente hacen o presentan a Juan como el precursor. Pero el hecho es que Jesús se hizo bautizar por Juan, es decir, empezó su ministerio público como discípulo del Bautista. Sin embargo, también es un hecho incuestionable que al poco tiempo de haber iniciado como discípulo, Jesús empieza a tener una mentalidad distinta que se detona definitivamente con el hecho del apresamiento y posterior asesinato por parte de Herodes de Juan el Bautista, al que apresa y finalmente hace decapitar porque el profeta le planta frente a su cara, ¿verdad?, el hecho de su felonía de haberse casado con la mujer de su hermano, lo cual pues es evidentemente una afrenta a la ley, a la Torá, y entonces, bueno, pues esto como rey no le parece una insolencia a Herodes y pues decide finalmente, también por otras cuestiones políticas, decide asesinar al Bautista. Y entonces, cuando el Bautista es apresado y asesinado, Jesús empieza a manifestarse como un profeta distinto. Se empieza a manifestar con un mensaje distinto al del Bautista. El Bautista presentaba un mensaje de conversión, de purificación de los pecados, de perdón de los pecados, en preparación a la venida majestuosa de Dios que iba a venir a arrasar con los enemigos y con los impíos, con los infieles, y iba así a dar inicio a el reino de Dios. Pero el Bautista tiene una mentalidad de Dios que subyace a este su mensaje
de un Dios justiciero, ¿no? De un Dios incluso vengativo. Es un profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Aunque es el personaje bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no obstante, Juan tenía esta visión todavía un tanto apocalíptica, violenta de Dios, que iba a llegar para destruir a los enemigos de Israel. Sin embargo, Jesús se manifiesta con un mensaje totalmente distinto. Por eso, a cierto momento, Juan, cuando está todavía encarcelado, que ya Jesús empieza a predicar de manera diferente, está en los inicios de su ministerio, Jesús empieza a anunciar a un Dios totalmente distinto, a un reinado de Dios, un reino de Dios totalmente distinto al de Juan. Y entonces, bueno, Juan se siente sorprendido, ¿verdad? Porque su discípulo empieza a predicar de manera distinta a lo que él enseñó y manda a algunos de sus emisarios para que le pregunten a Jesús si efectivamente él es el que habían de esperar, el que estaban esperando, o qué está pasando con él, ¿no? Y Jesús le contesta a sus emisarios y les dice: vayan a decir a Juan que efectivamente un reinado distinto haya iniciado, pero es diferente al que el maestro Bautista se imaginaba, ¿no? Ha iniciado ya el reino mesiánico, pero con tintes totalmente distintos. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia sustancial que empieza a marcar el rumbo de Jesús y que nos permite conocer por dónde va entonces su pensamiento. Él opta por un Dios totalmente distinto. Por un Dios que, para empezar, Jesús reconoce como Abba, como Papito. Es un Dios de la misericordia. Es un Dios que no viene a juzgar y destruir, sino que viene a dar plenitud al ser humano. Es un Padre amoroso, misericordioso, justo sí, pero entendiendo la justicia como un hacer por parte de Dios todo lo necesario para que el hombre se salve. Es un Dios de la paciencia, es un Dios de la misericordia. Es un Dios que se hace presente en la vida cotidiana del pueblo. Es un Dios totalmente cercano, por eso es Abba, Papi. Un Dios protector, un Dios que no es proteccionista, es un Dios que quiere que el hombre sea libre, que sea pleno, que se realice, que tome las riendas de su historia en sus manos. Entonces no es un Dios que ande remediando mágicamente los males de la gente, pero sí es un Dios que acompaña. Es un Dios sumamente cercano. Por eso Jesús es el Emmanuel. Y poco a poco Jesús se va identificando cada vez más con este mensaje. Y entonces empieza a realizar signos extraordinarios, signos proféticos, signos que no tienen como objetivo demostrar la divinidad de Jesús o demostrar el poder de Dios para apabullar al hombre. No, son signos que anuncian, que realizan en la precariedad de la historia, pero que realizan efectivamente lo que anuncian, la llegada del reino de Dios. Recuerdan ustedes en la videocápsula anterior, en aquel texto programático, cuando Jesús anuncia que el reino de Dios está ya al alcance de la mano. Efectivamente, ese reino está ya al alcance de la mano para todos, en la persona de Jesús de Nazaret. Para entrar en esa dinámica liberadora y planificadora del reino, hay que adherirse a Jesús de manera total, sin ambigüedades, de o sí o no, dice Jesús, ¿verdad? O estás conmigo o contra mí, o recoges conmigo o desparramas. Jesús empieza a identificar como el portador plenipotenciario de ese reino. Pero ese reino es un reino de amor, es un reino de libertad, es un reino de gozo. Por eso Jesús, dentro de esos signos que empieza a realizar,
se la pasa banqueteando, ¿no? Se la pasa de fiesta, se la pasa de juerga, y lo acusan incluso de bebedor, de borracho, ¿no? Y de comilón, es decir, de fiestero. Jesús empieza entonces también a realizar otra clase de signos, porque los banquetes también anunciaban, además de la alegría del reino, del gozo del reino, pues anunciaban una nueva alianza, una alianza entre hombres libres. Pero también Jesús empieza a desplegar una actividad sanadora. Entonces es la alegría, la salud. De hecho, salvación significa salud, por eso Jesús realiza signos de curaciones, porque anuncia la salvación que se concretiza en la historia, y empieza a realizar otra serie de signos que iremos analizando en otras videocápsulas. Ahora solamente quería compartir con ustedes este inicio de Jesús, que cuando decide romper con la predicación del Bautista e iniciar con una nueva predicación, nos permite conocer qué tipo de Dios, qué imagen de Dios es la que tiene Jesús, qué experiencia de Dios es la que tiene Jesús, y nos la comunica a través de su actividad liberadora. Bueno, pues hasta aquí la reflexión de esta videocápsula. Cuídense mucho, sigan tomando todas las precauciones. Seguimos, a pesar de que ya estamos iniciando actividades en muchos frentes, sin embargo hay que seguir teniendo precauciones para cuidarnos a nosotros y cuidarnos a los demás. Este es un imperativo del Evangelio. Hasta luego.